Muy bien, buenas noches. Estamos hoy con Fausto Cotorno, que es economista, y en unos minutitos vamos a estar ya con él. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, José? ¿Bien? Bien, muy bien. Acá tratando de descubrir, en primer lugar, el motivo del viaje de Kicillof al FMI, porque dice que no fue a pedir nada, Sí. con lo cual es un misterio el viaje, a qué fue, ¿no? Entre otras cosas que están pasando hoy. Ahí está la señora hablando de un plan para incentivar el trabajo en blanco. Qué raro que la gente quiera esconderse para trabajar, ¿no? Creo que en un país normal eso no pasa. No, eso tiene una explicación que tiene que ver con, a mi juicio, los que reciben planes sociales, que cada familia recibe varios planes sociales, no quieren laburar en blanco. Ujú. Basta que vos recorras el país en el NOA, en el NEA sobre todo, en cualquier parte, vos le preguntás a la gente, a los productores, y decís, che, la gente quiere conseguir gente, y dice, sí, pero nadie quiere laburar en blanco porque si laburan en blanco pierden los subsidios. ¿Sí? Claro. Y la otra vez hacíamos unas cuentas, nos daba que más o menos entre varios subsidios pueden llevarse hasta 6.000 pesos con un par de changas, sean a 8 o 10.000 pesos mensuales, y con eso estamos. ¿Sí? Ujú. Así que yo le diría que si hay un problema de trabajo en negro, tiene que ver básicamente, uno, con las cargas laborales, pero otra con que los subsidios hacen que la gente no tenga estímulos para trabajar en blanco porque pierden el subsidio. No sé si me explico. Sí, yo creo que es una paradoja rara de estos tiempos donde estamos acostumbrados a que el Estado gasta mucho, y no solamente gasta mucho, sino que la imposición es muy alta y está esta mitología de que son las grandes empresas las que evaden, que son justamente las que no pueden evadir, Uh y -huh. lo que demuestra que la gente no quiera trabajar en blanco es que el Estado es sobre todo enemigo de la gente asalariada, ¿no? Este es un tabú, por eso es que no lo pueden analizar de esta manera y tratan de presentarlo siempre como si fuera el empresario que tuviera un especial interés. Si no hubiera impuestos al trabajo, a nadie le importaría estar blanqueando a la gente que trabaja, digamos. Es extraño que haya que esconder a la gente que trabaja para una empresa, ¿no? No, bueno, pero en rigor ya no son los empresarios los que quieren esconderla a la gente, sino que la gente es la que se quiere esconder del Estado, Claro. por lo que te decía antes. Vos tenés que hay 44 millones de personas, perdón, el 40% de la población argentina recibe algún tipo de subsidio. ¿Sí? Está bien, es cierto que algunos reciben más subsidios, más de un subsidio, con lo cual el porcentaje se reduciría por persona. Pero tenés una cantidad de gente ahí, millones de familias, que viven de los subsidios y no quieren largarlos. Uh -huh. Entonces, ahora ya no es el empresario que no quiere pagar las cargas sociales, es el otro que no quiere perder el subsidio, que es distinto. ¿Sí? Claro. Eh, Ahora, antes de hablar con, no sé si vos tenés algún comentario, si no, yo iba a hacer un par de... No, hay un hecho que me llama la atención es esta irrupción de Tineri en la política. Parece poco serio tener que hablar de esto, pero está hasta tal punto degradada, me parece a mí, la política, que hasta es posible la hipótesis de un Tinelli candidato. Ahora se ha metido a criticar a la Cámpora que había criticado a Scioli. Me da vergüenza hasta tratar este asunto, pero fíjate la paradoja de que mientras Tinelli dice esto, está asociado con Cristóbal López, que es un tipo que supongo que tratará de explicarnos en los próximos meses o años que nunca tuvo nada que ver ni que conocía a los Kirchner, ¿no? Pero son capas, la Argentina es capas sobre capas de atorrantes acomodados que van blanqueándose sobre el final del proceso que lo llevó no al enriquecimiento, porque Cristóbal López ya era un tipo rico, pero sí, digamos, a una posición mucho más privilegiada a nivel nacional de la que tenía en la provincia, ¿no? Y bueno, sí, digamos que acá en la Argentina eso suele ocurrir. Vamos a ponerlo de esta forma. Los que hoy son ultra K, mañana van a ser ultra J, no sé, lo que Sí. sea, ¿viste? O sea, el que esté. Los tipos son políticos profesionales y por eso se dedican básicamente a ese tipo de actividad, que es saltar de partido. Tienen, a ver, vamos a ponerlo en términos económicos, es como una reconversión productiva la que hacen los tipos, ¿no? Sí, Van de sin un sanción partido al social. otro. Bueno. Sin No, sanción a social. ver,
Sí, no sé si querés terminar. Y No, si dale, no, dale. no, un comentario corto, primero sobre Capitanich y después sobre los subsidios y vamos con Fausto. Capitanich hoy dijo que el acuerdo con la Unión Europea se va a hacer defendiendo la industria nacional, la producción y el comercio. Yo diría, ojo, esto no es una guerra por empezar, es un intercambio. No nos vamos a agarrar a tiros, ¿sí? No hay que defender a nadie. ¿Cuál puede ser el interés de intercambiar? ¿Destruir a la industria y a quién más? ¿Al trabajo? ¿A quién más? Se va a hacer defendiendo la industria nacional, la producción y el comercio. Y yo digo, El comercio también. Que ellos destruyen al comercio. Pacífico, no. Nadie está hablando de empezar a los misiles. Pero, a ver, imaginemos este concepto básico. Suponete vos vivís en una isla, yo vivo en otra. En mi isla hay muchos cocos, en tu isla hay muchos peces. Yo quiero exportarte más cocos, ¿sí? ¿Con qué me vas a pagar vos? Con peces. Con peces. Por lo tanto, voy a importar más peces. Para poder exportar, siempre hay que importar más. Si vos metés la moneda en el medio, lo que vas a hacer es importar moneda, ¿sí? Ahora, si el Estado quiere agarrar esos dólares o esos euros y sentarse arriba de los euros y no moverse, es otra historia. Pero cuando vos, una cosa es, digo, doy el ejemplo, porque está el intercambio indirecto y el intercambio directo, pero es claro que cuando sacás la moneda del medio, siempre que exportás más, importás, claro. También tenés que exportar más. No, te digo por definición, porque si no, ¿con qué te garpan? No, además estás importando moneda. Si vos me exportás coco sin que yo te importe, digamos, peces, me parece que hago el mejor negocio del mundo, ¿no? Tenía peces solamente, ahora tengo peces y cocos gratis. Claro, será eso lo que quieren. Bueno, no sé. Y el otro, y ahí ya vamos con Fausto. Después le vamos a preguntar si está de acuerdo con el ejemplo que di. El gobierno el año pasado gastó unos 134.000 millones de pesos en subsidios. Dice que va a bajar los 10.000 millones, por lo tanto bajarían a 124.000. Ahora, es claro que los subsidios tienen incluidos, o sea, se dan porque hay que aumentar los salarios, costos de mantenimiento, etcétera, ¿sí? Entonces le dije, bueno, si hay una inflación del 30%, eso quiere decir que el gasto en subsidios va a ser de 37.200 millones de pesos más. O sea, ni siquiera con inflación podés congelarlo en 124, se te va. Claro. Quiere decir que de 124 te irías a 161.000 millones, aún con una reducción de 10.000 millones. Y si la inflación es del 35%, ya te vas a 167.000 millones. Digo, mira, esto de los 10.000 millones es una gota de agua en el océano, mientras no frene la inflación. ¿Cómo te va, Fausto? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. No sé si estás de acuerdo con esto, pero la dinámica es, necesito inflación para licuar el gasto público, por lo tanto, voy a tener más gasto público por el lado de los subsidios. Bueno, sí, claro, obvio, está bien. De hecho, te voy a dar un dato, voy a cerrar un poquito más los números. Hasta ahora el gobierno lo que tocaron fueron los subsidios del gas, que el año pasado gastó 30.000 millones. Y con este ajuste, digamos, está bajando 30% el subsidio, pero es lo mismo que la inflación, así que este año en gas vamos a estar subsidiando lo mismo, aún después de estos aumentos. Sí. El atraso es tan grande en tarifas, es tan grande, que tenés que hacer aumentos fenomenales para mantener los subsidios más o menos en los mismos niveles. Y aún así tenés una tendencia a aumentar el gasto público descontroladamente, ¿no? Te sube por la dinámica inflacionaria. Te sube por la dinámica inflacionaria, por un lado. Diría que en los subsidios te sube aún más que la dinámica inflacionaria. Es un poco difícil de entender esto, pero voy a tratar de explicarlo. Vos producís, por ejemplo, electricidad o gas. Tenés que pagar sueldos, etcétera, para producir ese gas y esa electricidad. Como no tenés tarifa suficiente, no invertís. O sea que si aumenta la demanda, todo el aumento de la demanda no va a ser con tu nuevo gas, porque no lo vas a tener, sino que va a ser importado. Y ese gas es muchísimo más caro. Entonces, vas a tener que pagar subsidios por el aumento de mis costos, del gas que ya estaba consumiendo, más el aumento del consumo de gas, pero todo ese aumento es a un precio muchísimo más alto que la inflación. Entonces, la tendencia es aumentar los subsidios mucho más de lo que crece la inflación, ¿no? Porque toda la parte importada es el puro aumento. Todo gas nuevo que hay que pagarlo a $11 por millón de BTU, 14, dependiendo de dónde los importa, ¿no?
Sí, Al productor local le estás pagando 2,30, ¿no? O sí. 5 o 7,50 de UPF, pero ese no te va a vender más gas. Así que si aumenta la demanda, eso vas a tener que importarlo, y a eso le importas a 14. El otro día No podés, no. pusiste en El Twitter secretario de Comercio no puede medio mes imponerle. digamos, con el déficit de febrero ya se habían comido la mitad de lo que se habían ahorrado ahora con la baja de los subsidios. Sí, hice mal el cálculo. En realidad, con el déficit del primer trimestre, se comieron todas los subsidios. Ah, Más o Sí, menos, porque fue, mira, el subsidio del gas se agarraron 7.000 millones de pesos. El subsidio en agua, 1.000 y monedas, 1.300, ponele. Y hay 1.800 millones que se recauda más por IVA. Esos son 10.000 y algo. Y ese fue el déficit del primer trimestre. Enero 3.000, febrero 7.000. Así que te chupaste todo el ahorro en el primer trimestre. eso, perdóname, los números de déficit estás dando sin la contabilidad creativa. Se la contabilidad creativa, que va a aparecer ahora en Sí, marzo probablemente, o en abril, no sé cuándo lo elijan, sí. pero la contabilidad creativa viene ahora, viene en estos meses. ¿Y qué es la contabilidad creativa? Es la ganancia del Banco Central que el gobierno contabiliza. sí, eso es increíble. ¿Qué es lo que sucede? El accionista del Banco Central es el gobierno. Entonces el gobierno pone como ingresos las ganancias que le transfiere el Banco Central como accionista. El tema es que el Banco Central no tiene muchas ganancias realmente, ¿sí? Y lo que está sucediendo es que tiene patrimonialmente negativo. Entonces, ¿qué es lo que transfiere como ganancia? Bueno, lo que transfiere como ganancias es eh, la apreciación, ¿no?, de sus activos en dólares. El Banco Central tiene como activos reservas y títulos públicos en dólares. Como el dólar se devaluó, esos activos subieron el valor medido en pesos y eso le genera una ganancia al Banco Central. Esa es una ganancia contable, ¿no? Porque no es que le entra plata por eso, simplemente la producción de sus activos. Es un efecto de riqueza y eso es lo que le transfiere al gobierno en general en los primeros meses de en los últimos meses de cada trimestre, en general. Eh, ¿Qué lo opinas, que Fausto, de esto, de la inquietud que tiene ahora el gobierno? Estábamos recién conversando eso con Roberto, ¿no? Por la cuestión del trabajo no formal o no blanqueado, que es parte sí. de sus problemas. Acá Nicolás Palazzo nos dice lo que hicieron con el censo, ¿no? Que una de las opciones eran las changas o cosas así. Inclusive lo que contabilizan como trabajo formal tampoco es un trabajo, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Bueno, sí, algo de eso hay. A ver, hay dos cosas. Por un lado, el tema estadístico, que lo que ha pasado fue que se modificó un poco la interpretación de lo que es trabajo. O sea, si trabajaste una hora la semana anterior, estás trabajando. Estás Mm, subocupado según el index. ¿Eso qué hace? Eso hace que aumente el nivel de subocupación y baje el nivel de desocupación. Con respecto a lo que se hacía antes tenía que trabajar, tampoco era mucho, porque era 5 o 8 horas por semana, para contabilizarte como subocupado en lugar de desocupado. Eso por un lado, es un tema estadístico. El segundo tema es, bueno, ¿qué incentivo está generando a la gente que puede estar en negro o en blanco para que se blanquee? ¿No? Cuando se trata de bajos ingresos, la gente prefiere, muy bajos ingresos, prefiere estar en negro porque le puede cobrar opciones sociales. Es claro. una obviedad. Si vas a estar en blanco no le conviene. Entonces ahí hay una dificultad que es difícil de solucionar. No es de Argentina, también sucede en Alemania, no, en Alemania, Europa también cuando ponen estos beneficios muy altos. Ahí no hay trabajo negro, simplemente la gente no trabaja. Eh, por ejemplo, en España te pagan beneficios muy muy fuertes por maternidad, no te conviene te conviene por ahí a veces, perdón, por desempleo, y a veces a una madre le conviene renunciar cuando está embarazada a seguir trabajando y cobrar el Claro. subsidio por el embarazo, ¿no? El problema de esos subsidios sociales es, 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 es a lo largo del mundo, digamos. ¿Qué incentivos estoy generando? Obviamente que uno puede pensar que algún tipo de subsidio para casos extremos, pobreza, etcétera, deberían existir, pero siempre hay que calibrarlos muy bien en cuanto a qué incentivos estoy generando en el mercado laboral, ¿no? Eso no es una novedad. Ujú. Eh,
No, dale, José, sí. No, quería pasar al otro tema, pero no sé si querés ir conversando esto, porque a ver si Fausto nos puede explicar a qué pudo haber ido Kicillof al FMI. A lo mejor hasta qué punto esto está relacionado con la contabilidad creativa, ¿no? Ese miedo que le tienen al FMI. ¿Es a las recetas o es a la auditoría del FMI? No, a ver, el problema es este. El gobierno, partimos del tema del déficit. Si vos querés ser un tipo autónomo del FMI, del mundo y dejarte por separado, una de dos. O tenés un excelente acceso al mercado de capitales, o tenés superávit fiscal como para pagar todo, ¿no? Para pagar, porque si te vas a hacer el independiente, mejor que tengas plata. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es como cuando te vas de tu casa, hay dos opciones. Si te vas a ir de tu casa, mejor que tengas un trabajo para pagar tus gastos, porque si vas a estar pidiendo plata a tu papá todo el día, tu papá te va a decir, mira, la verdad es que para pagar el alquiler de dos casas, prefiero pagar uno solo. Bueno, y acá pasa lo mismo. El gobierno en un momento decidió ceder el superávit fiscal. ¿Se acuerdan que había los famosos superávit gemelos? Sí. Bueno, no están más. El déficit hoy tenés déficit fiscal por un lado y nulo acceso al mercado de capitales. Con lo cual, todos los vencimientos de deuda tenés que financiarlo con emisión monetaria o reservas, dependiendo si se trata de vencimiento de deuda en pesos o en dólares. Pero como si eso fuera poco, también tenés que financiar el déficit fiscal. Entonces te genera una enorme cantidad de plata que tenés que financiar todos los años, ya sea para financiar el déficit como para financiar los pagos de deuda. Con lo cual terminas perdiendo reservas por la parte en dólares que tenés que pagar y emitiendo dinero por la parte en pesos. Muy bien. La parte en dólares, si vos querés dejar de perder reservas, te queda una sola opción a esta altura. O ajustás el déficit, perdón, dos opciones. O ajustás el déficit fiscal de tal manera de no tener que perder más plata, ¿no? Por el lado del déficit fiscal, cosa que parecería que no es el caso, o conseguís plata de afuera. Y en esto es lo que hace el gobierno. Ahora, plata de afuera hay dos formas de conseguirla. O vas a los organismos internacionales o vas al mercado de capitales internacionales. Y las dos están bloqueadas. Ir a los organismos internacionales tenés el programa del Club de París. Estás en default con el Club de París. Y el Club de París, cada vez que querés arreglar la deuda, te dice andá y habla con el Fondo Monetario. Y después venime a ver. Porque necesito que el auditor firme. El auditor es FMI. Cuando vas a los organismos internacionales te encontrás con los al mercado internacional de capitales te encontrás con los holdouts que dicen, por favor, emití deuda porque yo te la embargo. ¿No? Entonces, no puedes emitir deuda en los mercados internacionales. Y es por eso que si no puedo hablar al banco, a FMI, a ver si logra acercar posiciones de tal manera que hacer un artículo cuarto más o menos y espera que con eso el Club de París decida arreglar, hacer algún acuerdo. Igual creo que hay un camino largo por recorrer, porque con el artículo cuarto no estoy seguro de que sea suficiente para que el Club de París te dé el ok, y después de que te diga el ok con el FMI, ok, acepto este acuerdo con tu auditor, que es el FMI, el Club de París te va a decir, bueno, ahora arreglemos la deuda. ¿Cómo me vas a pagar y cuánto? Y todavía, o sea que faltan varios pasos, ¿no? Para, Fausto, a ver, el artículo cuarto es la revisión de los números, sí, de las estadísticas. Pero seguramente el Club de París te va a decir, presentame tu plan de negocios si es que querés pagar en cuotas. Esto es, ¿cuál es tu plan económico para ver si los flujos te van a dar? Y ahí va a intervenir también de nuevo el fondo. Y cuando vos le digas al fondo, tengo un cepo y no lo quiero cambiar, o tengo, qué sé yo, el dólar en las tarifas de los servicios públicos, etcétera, te va a decir, mira, todo eso borralo, querido. Por lo tanto, entonces, ahí, pero aún así, ponele que llegues a un acuerdo con el FMI por todo eso. Ponele. Vas a volver al Club de París y decís, ya está, ya arreglé con mi auditor, estamos de acuerdo, no sé. El Club de París te va a decir, bueno, ahora ¿cuál es tu oferta de renegociación? Y yo quiero un bono a 10 años. No, a 10 años no. Nunca hablamos a 10 años. Fíjate que te faltan muchos pasos todavía. Todo el lío del FMI, más todo el lío después de la negociación pura de la deuda. Que todavía no empezaste, no empezamos a hablar. Más la sentencia pendiente en la Corte Suprema de Estados Unidos, ¿no? Bueno, ese es el punto clave. Y ahí Argentina tiene una estrategia
pobre, te diría. Pobre desde el principio, porque una de las cosas que se aprovecharon mucho los que te están haciendo juicio es al decirte, mira, vos sos un deudor recalcitrante, no le estás pagando al Club de París, no me estás pagando a mí, no estás con el FMI, mentís en las estadísticas, perjudicaste a todos los que tenían bonos con SER, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente la Corte Suprema dice, bueno, este tipo es un peligro, ¿no? Es como que no te va a dar no es que va a apoyar tu posición, no es que va a decir, mira, yo hice todo bien y las cosas no me dan y estos tipos son bravos, me están queriendo perjudicar. No, este tipo hizo todo mal y encima quiere pelearse, quedan como víctimas los fondos públicos, por más que pueden serlo, pero desde el punto de vista de la estrategia judicial no es la mejor. Claro. Estás quedando vos como el malo de la película y eso no le gusta a nadie. Entonces, todo esto que estamos diciendo de la deuda también te perjudica. O sea, cuando querés posicionarte a nivel de la Corte Americana, tampoco sos creíble. Porque mentís, seguís en default con otros organismos como Club de París, no tenés un auditor confiable. No tenés auditor, perdón, ni confiable ni sin confianza. Claro. Simplemente pensá esto, si cualquier empresa, pyme, micro pyme, lo que fuera, quiere ir a un banco, el banco le va a pedir el balance auditado, siempre el balance auditado, aunque sea por un contador. Acá es como que vos vas a pedir prestado y no tenés ningún auditor. Imagínate va una pyme al banco, cualquiera, y le dice, acá tengo el balance, pero esto no está auditado, señor. No, bueno, no, que yo no me gusta el auditor. No, tengo a Madoff, si querés. Váyase. Claro. Es complicado, sí. Fausto, pasando, te traigo, a ver, a la economía argentina, no, estamos en la economía argentina, pero ¿qué les está dando la actividad económica? Porque la recaudación estaría mostrando una caída en el nivel del primer trimestre, ¿no? Sobre todo marzo. Bueno, ahora acabamos de publicar el índice de producción industrial de marzo. Cayó 4,8% interanual. 4,8. 4,8, casi 5. Casi 5. Una bomba. O sea, el primer trimestre cayó 1, pero el marzo fue muy malo. En marzo pasaron dos cosas. Autos, están cayendo mucho la producción de autos por la caída en las ventas internas y externas. Y también cayó mucho lo que es producción de papel y celulosa. Hay también un tema particular con una planta de celulosa que está produciendo a mitad de capacidad por cuestiones técnicas, eso es particular. Y después lo que está creciendo básicamente es alimentos, aceite de harina, que están empezando a procesar la cosecha, algunas cosas, y metálicas básicas, que eso sí están dando bien acero y la producción de acero y todas esas cosas, ¿no? Pero en general viene con una producción industrial bastante pobre, ¿no? El resto de la economía depende del agro y de los bancos. Lo que estamos acá esperando es qué pasa con agro y bancos, que es lo que te puede compensar. Sí, porque el comercio está liquidado. La actividad, digamos, minorista, comercio, está fuera de combate, ¿no? Fuera de combate. Sí, a ver, el comercio minorista, sobre todo lo que es electrodomésticos y bienes durables, viene muy golpeado, ¿no? El salario real este año va a ser negativo, o sea, va a subir más la inflación que el salario. Las tasas de interés están por las nubes. Voy a dar un ejemplo simple, ¿no? Un televisor que antes de la evaluación valía 15.000 pesos y te financiaban con 12 cuotas, hoy vale 22.000 pesos y te lo financian a 6 cuotas. Claro. Aún si tuviste la suerte de llegar a un acuerdo con un aumento del 30% de tu salario y lo estás cobrando, eso implica que la cuota pasa a ser del 18% de tu sueldo al 41% de tu sueldo. Entonces, si yo tuviera... Para un televisor es un poco alto, ¿no? Resumiendo, es complicado, ¿no? Pensando en esto, los déficits paralelos, los salarios bajando, las dificultades para obtener financiamiento externo, más el último año de un proceso político bastante particular que se empieza a deshacer. ¿Cómo imaginás el último año? ¿Cómo llegamos al 2015? Mira, el 2015, hay una posibilidad de que el 2015 sea más o menos como este año, y está en los mercados de capitales. Yo creo que en algo el gobierno está pensando en utilizar
la buena imagen que puede tener el mismo cambio de gobierno. Te voy a dar un dato, cuando nosotros nos juntamos con inversores internacionales, hoy hay mucho más interés en Argentina de lo que había hace un año. Claro. Y te voy a ser sincero, la otra vez me decía una persona de Wall Street, me decía, hoy todos los ojos están puestos en Argentina, todos. O sea, no pasa desapercibido nada lo que pasa en Argentina. ¿Por qué? Porque todos están esperando el momento de entrar en el mercado de capitales en principio, ¿no? Todo el mundo ve que los activos están muy baratos, que hay mucho potencial en Argentina, pero para que explote va a tener que haber un cambio de gobierno. Entonces todos están mirando, bueno, ¿cuándo es el momento de entrar? Ahora, esperamos, van a seguir bajando, van a bajar los activos o no. Y el problema de este tipo de situaciones es que es muy improbable que haya una caída en el valor de los activos argentinos, porque si todos estamos esperando que caiga para entrar, cuando apenas caen, entramos y vuelven a subir. Claro. Entonces estás en un esquema que en el 2015 puede pasar eso, puede pasar que tengas hasta una entrada de capitales de gente invirtiendo apuntando al próximo gobierno, ¿no? Y eso les da respiro. Así que sí, claro, así que si bien este año, el año que viene, en términos generales tiende a ser como puede haber algún aire en ese aspecto, ¿no? Ahora, sí, igual sería un cambio de patrimonio, ¿no? O sea, un cambio de activo. Sí, argentinos que quieren salir. Salís vos y entro yo, digamos, ¿no? Sí, lo que pasa es que sí, es cierto eso. Lo que pasa es que hay mucha gente. A ver, vamos a mirar un poquito. Si querés, hablamos un poco de la economía internacional, que también está en un punto interesante. ¿Qué pasa fuera del mundo? Cuando miras el mundo, el crecimiento está explicado por los países emergentes. Todo lo que para este año se espera un crecimiento de los países emergentes de casi el 5% y de 2,2% en los países desarrollados. Ahora, cuando ves los mercados de capitales, se ha invertido muchísimo en los países desarrollados y de hecho ves las acciones están muy por encima de lo que estaban en el 2008. En cambio, en los países emergentes no. Esto hace que casi todos los fondos de inversión hoy estén en lo que llaman underweight en los países emergentes, están desinvertidos en emergentes. Ahora bien, yo creo que esto va a empezar a cambiar, y de hecho ya empezó a cambiar, lo vimos con Grecia, cuando los mercados empiezan a ver que Estados Unidos puede empezar a subir la tasa, ya empezamos con el tapering, y eso indica que hoy, si vos sos un inversor americano, hoy estás pensando más que la tasa va a tender a subir y que los activos americanos van a tender a bajar, a pensar que van a subir más los activos americanos. Con lo cual yo esperaría que empiece a haber un reflujo de capitales hacia los países emergentes, y de hecho creo que lo de Grecia fue una señal de eso. Grecia colocó muy bajo a pesar de que la situación de Grecia no se solucionó del todo, ¿no? Y eso puede venir a ayudarle a la Argentina el año que viene cuando digan, bueno, a ver, vamos a invertir en los países emergentes. ¿Quién está barato? Y mira, Argentina. Las empresas en Argentina valen la mitad de lo que valen en Brasil, o lo que valen en Chile, o lo que valen en Colombia, o lo que valen en cualquier país de Latinoamérica. Y un cuarto de lo que valen en Asia. Y hay mucho potencial ahí. Así que creo que ahí, yo creo que a la larga, si las elecciones ya marcan un cambio de rumbo decisivo y se empieza a ver otro aire, puede ser que la entrada de capitales sea mayor de los que quieran salir, ¿no? El año que viene. Ahora, eso no soluciona el problema de que la capacidad de crecimiento de la economía argentina está parada, de la inflación y del manejo fiscal. No te soluciona, simplemente te los tapa hasta que llegue un nuevo gobierno. Que parece ser el plan, ¿no? Bueno, Fausto Potorno, se nos ha acabado el tiempo, pero ha sido un placer, clarísimo. Muchas gracias, ¿eh? De nada, Sí, gracias por atendernos, Fausto. Un abrazo. Un abrazo a todos. Hasta luego. Un abrazo, Roberto. Será hasta mañana y tenemos que anunciar, además del agradecimiento de siempre a nuestros productores ciudadanos, que en la semana que viene va a haber algunas novedades en las 8, ¿eh? Sí. Ampliación, Ampliación. Así que bueno, nos vemos mañana, Roberto. Nos vemos mañana. Chau. Gracias, Fausto, ¿eh? Gracias. Chao, hasta luego. Chao.